Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia. Padre Francisco Kendo. En este tercer domingo de Pascua, la liturgia nos propone el bellísimo y conocidísimo texto de los discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. En un luminoso día de primavera, dos hombres caminaban a oscuras con el alma sombría. No subían, bajaban. Es más, descendían como en picada al abismo de la más profunda desesperación. Nosotros esperábamos, dice, esperábamos, como si la esperanza fuese un asunto del pasado sin incidencia en el presente y sin consecuencia para el futuro. En un día cálido y florido de primavera, dos hombres respiraban entre conversaciones y discusiones el aire gélido que olía a muerte y solo a muerte. La vida de Cristo, como ellos la narran, termina en una tumba fría. Aquel día olía a muerte viva y a vida inerte. Caminaban como muertos en compañía de la vida misma, comenta San Agustín. En efecto, caminaban con la esperanza muerta en compañía de la esperanza viva. Hay una frase en el versículo 17 tejida de dos palabras que pinta muy bien su situación. State san escutro poi, escribe Lucas, que significa se detuvieron con el rostro sombrío. Se detuvieron, se bloquearon, se congelaron, se detuvieron en el sinsentido, parados, desesperados. Se bloquearon, estáticos pero no estéticos, porque tenían como rostro una sombra con rostro humano eran, un rostro ensombrecido, decaído, fracasado, derrotado. Estos eran los que iban, pero no los que regresan, porque menos mal el Evangelio nos habla de un camino de ida, pero también de un camino de regreso, un camino que es interior y espiritual, un camino dentro del hombre y no fuera del hombre. Y entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió para que un camino en bajada se haya tornado un camino en subida, un camino en descenso se haya tornado en camino en ascenso? ¿Qué sucedió para que la tristeza se haya convertido en alegría, para que la oscuridad se haya convertido en luz, para que la desesperanza se haya convertido en esperanza? Sucedió que estas dos personas vivieron su encuentro con el resucitado que les salió al encuentro. Dos, uno se llamaba Cleofás, el otro es un espacio en blanco que tú debes llenar escribiendo tu propio nombre. Porque la enseñanza clave que nos da Lucas en este paso es que cada uno de nosotros puede y debe vivir su encuentro personal con el Señor resucitado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo vivir yo la experiencia del Señor resucitado? ¿Dónde debo reconocer su presencia? Tres experiencias, tres entre comillas lugares. El primero, pues la Sagrada Escritura leída, meditada, orada y vivida, porque la palabra de Dios nos hace posible hacer y rehacer la experiencia de la zarza ardiente de Moisés. Cuando leemos el evento Cristo a la luz de las Escrituras y las Escrituras a la luz del evento Cristo, también nosotros podemos hacer experiencia del Señor resucitado y sentir arder en el corazón el fuego del Divino Espíritu que nos consuma pero no nos consume. ¿Dónde podemos vivir la experiencia del Señor resucitado? ¿Dónde debemos reconocer su presencia? Segundo, en la caridad vivida para con los pobres y los necesitados, que en el paso del Evangelio, pues la caridad asume la forma de la acogida hospitalaria y la hospitalidad acogedora. Quédate con nosotros. Estos dos hombres están poniendo en práctica la misericordia en una de sus obras más bellas, dar posada al peregrino. El Señor quiere ser
reconocido, acogido y servido en los pobres, en los necesitados. Cada vez que lo hicieron con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, dice Mateo 25:40. ¿Dónde puedo hacer experiencia del Señor resucitado? ¿Dónde debo reconocer su presencia? Tercero, en la fracción del pan. Classis tuartu, la llama Lucas, la fracción del pan que es nuestra sagrada Eucaristía. Porque en la sagrada Eucaristía Jesús se nos manifiesta como amor que dona y se dona, como Dios que muere para darnos vida, porque en la sagrada Eucaristía Dios se hace nuestro para hacernos suyos. No habéis sido rescatados con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, escribe el apóstol Pedro en su primera carta 1:18-19, que escuchamos como segunda lectura. A caro precio le pertenecemos, y si le pertenecemos, pues estamos seguros por encima de nuestras inseguridades, porque Dios preserva y conserva lo suyo. ¿A qué nos invita este paso del Evangelio en esta situación del COVID-19? A contemplar e imitar el rostro de Cristo que se nos revela. Cada uno en la lectura personal del texto puede descubrir esta revelación bella y esta belleza reveladora del rostro de Cristo. Pero yo quisiera subrayar 4 rasgos del rostro del Señor. Primer rasgo: Jesús acompaña nuestro camino. El Señor con dolor acompaña nuestro camino de dolor. El Señor se acerca para acompañar y acompaña con su cercanía. El Señor, que es camino, camina nuestro camino, hecho de tristeza, de sufrimiento, hecho de temor, de labor, de sudor, de dolor. Él no camina contra nosotros ni sin nosotros, sino con nosotros, porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él camina con nosotros. Él conoce incluso a quien no lo reconoce y acompaña incluso a quien lo desconoce. Segundo rasgo: el Jesús que dialoga, interroga, pregunta, cuestiona. En una bellísima combinación entre mayéutica socrática y dialéctica platónica, el Señor ayuda a sus interlocutores a ser actores en el descubrimiento, en el desvelamiento de la verdad y del sentido. Tercer rasgo: el Jesús que cura con la palabra, que es sanación hecha palabra. Es fascinante la delicadez de Cristo, cómo se acerca y les ayuda a hacer a estos 2 hombres una especie de logoterapia para que a modo de catarsis saquen el malestar que llevan dentro. Jesús como una especie de psicoanalista que hace hablar a estos hombres y Él se convierte en escucha para ayudarles a descubrir el deseo que los constituye, a descubrir el sentido que construye y reconstruye. Cuarto rasgo: el Jesús exégeta, hermeneuta, intérprete de la Escritura. El Señor en efecto abre, explica, aplica, actualiza, realiza la Escritura. Y lo hace iluminando la mente y haciendo arder el corazón. Tanto que estos 2 hombres decían: Ujica ardía gemón caiomeneen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Que la Santísima Virgen María nos ayude a imitar estos rasgos del Señor para experimentar y testimoniar su presencia y poder decir como el apóstol Pedro en la primera lectura, Hechos 2:32, pues que Dios resucitó a Cristo y nosotros somos testigos. La palabra se hizo pan, el pan se hizo vida y la vida se hizo esperanza. La vida ya no es soledad, la vida es intimidad. La vida se nos hizo vida acompañada, compañía viva,
porque el Señor vive, permanece y camina con nosotros. Buen domingo para todos.